Vamos a definir el concepto de movilidad inteligente y lo vamos a diferenciar entre los conceptos de movilidad, tráfico y movilidad sustentable. Tráfico es el movimiento o tránsito de personas, mercancías por cualquier medio de transporte. Se puede medir en términos de flujo vehicular, es decir, vehículos por hora que pasan por un segmento de vía. Mucha gente menciona tráfico como sinónimo de congestión vehicular, la cual se refiere a la condición de un flujo vehicular que se ve saturado debido al exceso de demanda de las vías, produciendo incrementos en los tiempos de viaje. No hay una métrica bien aceptada para medir el nivel de congestión o tráfico. Nosotros proponemos la que presentamos aquí. Consiste en uno menos el cociente de la velocidad promedio de los vehículos y la velocidad máxima permitida en ese lugar y hora. Movilidad sustentable para mí es que hay opciones de movilidad para todos, tanto grupales como individuales. Que la movilidad en una ciudad es práctica y fluida, sin tanto tráfico y saturación. Así que a mí me encantaría poder moverme caminando y poder subirme al metro y llegar a los lugares a donde yo visito más seguido. La bicicleta estaría padrísimo. Que haya un espacio para poder andar en bici o caminar, o incluso, no sé, traer patineta, sería súper padre. Ciclorrutas. Yo siento que existe una ciclorruta que, bueno, que tenga sentido en movilidad, por ejemplo, que vaya desde la zona Teca hasta San Pedro, de San Pedro hasta el centro, del centro hasta Apodaca, Mitras, bueno, todas las zonas que de alguna manera se conectan entre sí, para que pues uno tenga sentido la infraestructura y dos, la gente también pueda verlo más como un medio recreativo con un medio de transporte. Just how smart is your city? Chances are it's getting smarter by the year. Many governments around the globe are racing to infuse technology into just about every aspect of its city's operations. And I mean every part. Including public transportation, IT connectivity, water and power supply, sanitation and solid waste management, efficient urban mobility, e-governance, and citizen participation. And it does this using every buzzword imaginable, from big data to the Internet of Things. So how does a smart city work? Let's look at 3 examples. Here in Singapore, the city-state might be the gold standard of the most extensive effort to collect data on daily living. The government is now deploying systems that can tell when people are smoking in prohibited zones or littering from high-rise housing. Singapore launched its own Smart Nation program in 2014 and will add more cameras like these so the government can effectively monitor crowd density, cleanliness of public spaces, and even the exact movement of every locally registered vehicle. Much of the data it's collecting will be fed into an online platform called Virtual Singapore that gives the government access to how the city is functioning in real time. It could help the government predict how crowds might react to an explosion in a shopping mall, or how infectious disease might spread. Over in Dubai, more than 50 smart services from 22 government entities have been rolled out as part of the government's Smart Dubai initiative. Using the government-provided app Dubai Now, you can do things like pay a speeding ticket, which likely captured you on a public camera and then emailed you the ticket directly. You can also use the same app to pay your electric bill, call a taxi,
track a package you sent to your friend, find the nearest ATM, renew your vehicle registration, track the visa status of a relative, and report a violation to the Dubai police. Now head over to Barcelona, where one research firm estimates the city will save billions of dollars a year in energy costs just by installing smart systems like these. Number 1, smart streetlights. Public lighting that adapts and dims when there's no activity but brightens up when sensors detect motion. The second, parking sensors. Instead of driving in circles looking for a spot to park, drivers can get real-time information on an app which locates free parking spots. Sensors on the street curb use lighting and metal detectors to know if a parking spot or loading area is occupied. And finally, garbage sensors, which are actually compact drop-off containers which have a vacuum network through pipes which sucks up trash below ground. The automated waste collection not only lowers noise pollution from garbage trucks, but also lowers costs and keeps bad odor away. Juniper Research estimates that by 2021, cities will save nearly $19 billion by making their cities smart. But of course, to save money, sometimes you have to spend it first. The global smart city market is estimated to attract $15 billion by 2021, and that's just for software. So now companies from Microsoft to Cisco are aiming for a piece of it. In Singapore, Upton Saidi, CNBC. Still watching? Perfect. Click here to watch another great video from CNBC International. Oh, and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Para entender el concepto de movilidad inteligente, revisemos primero el concepto de ciudades inteligentes. Para ello nos basamos en el concepto de sustentabilidad descrito anteriormente. Le adicionamos el uso del concepto de tecnologías de información, entendido como el uso masivo de sensores para monitorear la forma como llevamos a cabo las actividades en la ciudad, la transmisión de datos a la nube y posteriormente el uso de esas grandes bases de datos para reorganizar o mejor optimizar la forma como se desarrolla dicha actividad. Por ejemplo, cómo usamos los recursos de energía y agua o cómo recolectamos la basura, etc. De esta forma, se dice que una ciudad es inteligente cuando reorganiza la forma como lleva a cabo sus actividades de una manera sostenible y usando tecnologías de información. Por extensión, movilidad inteligente es el uso de tecnologías de información para reorganizar la forma como se mueven las personas y las cosas en la ciudad de una forma sustentable. Concentrémonos en el concepto de tecnologías de información. En realidad, bajo el concepto de movilidad inteligente, nos referimos a 3 cosas. Primero, obtener información. Para ello, la tendencia es usar sensores de bajo costo, que midan con la mayor exactitud posible y el menor costo posible, pero en forma masiva, el movimiento de personas y cosas. Segundo, después, usar propiamente las tecnologías de información, las cuales se encargan de obtener la información, transmitirla y almacenarla en forma segura en la nube. Finalmente, este concepto incluye el análisis de las grandes bases de datos obtenidas para generar herramientas o decisiones sobre cómo hacer mejor la misma actividad, es decir, cómo reorganizarla para hacer lo mismo mejor y con menos recursos. En últimas, en forma más eficiente. Es importante resaltar que el concepto de ciudades inteligente incluye en otros aspectos distintos a los relacionados con movilidad, energía y contaminación del aire. Por ejemplo, incluye aspectos como gobernanza, salud, seguridad, etc. Ahora veamos cómo aplicamos estos conceptos al caso de movilidad. Empecemos con la información relacionada con la operación de los vehículos. En este caso usamos los sensores que el fabricante monta en el motor para poderlo controlar, tales como RPM, consumo de combustible. También se usa un GPS para identificar la posición del vehículo y su velocidad. Toda esta información se envía, vía celular, a la nube donde se recolecta de la operación segundo a segundo de una muestra amplia de vehículos. Con esta información se construye una gran base de datos, la cual es analizada para producir herramientas tendientes a la reducción de consumo de combustible y de emisión de contaminantes del aire.
En resumen, la movilidad inteligente se trata de invertir la pirámide de la movilidad, donde tradicionalmente se daba prioridad al vehículo privado. Ahora se da prioridad a las personas que caminan, luego las que se transportan en bicicleta, después al transporte público y de carga, y por último a las que se mueven usando vehículos privados. La movilidad inteligente usa sensores y tecnologías de información para recolectar información sobre las variables que se pueden usar para reorganizar la forma como las personas y las cosas se mueven en la ciudad, asegurándose que se realice de forma sustentable, favoreciendo la adopción gradual de autobuses eléctricos e integrando los diferentes modos de transporte, especialmente aquellos no motorizados o con mínimo impacto ambiental. Todo ello con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las personas.